Muy bien, queridos amigos, reciban nuevamente un cordial saludo. En esta ocasión, para nuestra tercera clase, estaremos trabajando cuáles son las consecuencias de la violencia familiar. Bien, como continuidad dentro del módulo, las clases 1, 2 y esta es nuestra tercera clase, la tercera sesión de aprendizaje. Muy bien, empezamos hoy día viendo, como ya les había mencionado, cuáles son las consecuencias de la violencia familiar. Muchas personas se preguntan si la violencia familiar tiene algún impacto en la familia, en la persona, y en algunos casos no saben responderlo, si es que sí o no, yo puedo superarlo solo o sola. Bien, entonces vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias de la violencia familiar. Definitivamente el tema de violencia, y más si es violencia familiar, sí tiene consecuencias emocionales, psicológicas y en algunos casos físicas. Bien, hay un alarmante elemento reproductor que está dentro de la violencia. Dado que la violencia familiar se puede dar sobre distintos miembros de la familia, esto trae consecuencias diferentes para cada uno. ¿Bien? Sin embargo, existe una secuela común sin importar la edad, el sexo o condición. Y es que la gravedad del problema, es decir, hay un elemento reproductor de violencia que contiene, es altísima. Esta probabilidad de que los miembros maltratados o testigos de violencia sean a su vez adultos maltratadores. Lo que conversábamos en las anteriores sesiones es que estos patrones de crianza, bien, son una cadena y es un ciclo. Y si nosotros no hacemos que ese ciclo, esa cadena se rompa, pues hay un elemento que se llama elemento reproductor. Bien, entonces, a futuro, las personas que han sido maltratadas son potenciales maltratadores en el hogar y o violentos también en el medio social, ya que este es un comportamiento que han interiorizado como natural en su proceso de socialización primaria, es decir, en los primeros años de vida, ¿bien? En la etapa de la infancia, la adolescencia, dentro del hogar. De lo anterior surge una hipótesis de la vinculación entre violencia social y violencia doméstica. La violencia es en gran parte una conducta aprendida y uno de los primeros entornos en los que un individuo observa y aprende la violencia definitivamente es en el hogar. Entonces, uno de los factores de riesgo para los actos violentos en el espacio social lo va a constituir la existencia de violencia doméstica o violencia dentro del hogar. Según algunas investigaciones realizadas por American Psychology Association, publicadas en 1993, a medida que crecen los niveles de violencia en la familia de origen, la probabilidad de que un niño también se pueda involucrar en comportamiento abusivo o violento cuando sea adulto, también aumenta, se incrementa. Bien, entonces no olvidemos el factor importante de la crianza y del hogar. Todos provenimos de una familia, provenimos de un hogar. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato familiar, especialmente en la mujer? La conducta violenta, tanto física como psicológica, va causando un deterioro afectivo y conductual en la mujer que se manifiesta en una auténtica sumisión a los deseos y órdenes del agresor. El agresor llega a tener un control y un dominio tal en la mujer que hace que sea cada vez más inflexible, por lo cual la violencia continúa y va a ir en aumento. Este ciclo y también la intensidad es creciente. La mujer llega a perder su propia identidad para convertirse en una posesión más. La persona no es propiedad ni es elemento de nadie. La persona se posee a sí misma. Todas las personas nos poseemos a nosotros mismos. No pertenecemos absolutamente a nadie. Y ahí radica precisamente nuestra libertad. ¿Qué pasa muchas veces con la concepción que tiene el agresor de la otra persona a la cual va a agredir, que es un objeto?
y por tanto ese objeto me pertenece. Entonces, como es de mi propiedad, yo puedo hacer con ese objeto, ¿bien?, lo que yo quiera, lo cual están totalmente equivocados, obviamente. No ayuda a la víctima a decidirse a romper esa situación otros factores como, por ejemplo, falta de apoyo jurídico, tener que abandonar su hogar, tener que seguir manteniendo una relación con el maltratador si es que tiene hijos y entre otros. Hoy en día, dados los altos porcentajes que se está dando de violencia hacia la mujer, bueno, definitivamente muchas instituciones, organismos y nacionales e internacionales han puesto la vista en nosotros precisamente por los desenlaces tan lamentables que se están dando de violencia hacia la mujer. Por tanto, se está dando un mayor apoyo a los casos de violencia, porque muchas veces muchas mujeres dentro del hogar que son víctimas de violencia no suelen tomar la decisión de abandonar al agresor, porque el agresor es el principal aportador económico, porque si lo denuncio, ¿quién me va a pagar la escolaridad de mis hijos? ¿Quién me va a ayudar? Yo no trabajo, yo estoy en casa. Entonces son ciertos factores que se confabulan para que la mujer no pueda salir adelante y no pueda denunciar todos estos casos de abuso y de violencia, especialmente dentro del hogar. Trastornos psicológicos emotivos. Las mujeres que sufren algún tipo de violencia en el hogar pueden desencadenar episodios de estrés, ansiedad o incluso depresión. La ira o la tensión también son consecuencias de la violencia vivida de forma continua. Estar constantemente en un estado de alerta supone una alteración en el sistema nervioso. Una persona que está permanentemente en alerta, con miedo, porque no sabe en qué momento puede ser nuevamente víctima de una agresión, definitivamente su salud mental, su estado emocional, afectivo, no va a estar bien, porque no se puede estar viviendo en una constante miedo, susto, lucha, ¿no es cierto? Ahora, también el miedo a la soledad generarán sensaciones o emociones relacionadas con el miedo a estar sola. La interiorización del machismo asume los roles sexistas que su agresor intenta inculcarle. Esto va a suponer peligrosamente adoptar una actitud pasiva ante la violencia, es decir, que no va a hacer nada, no va a reaccionar ante la violencia. Así como primer daño colateral, los hijos van a ser los primeros que están recibiendo toda esa información y están adquiriendo todo ese aprendizaje de valores o de contravalores, ¿no es cierto?, sobre agresividad, violencia y el maltrato dentro del hogar, especialmente hacia la mujer o hacia el sexo opuesto. La falta de confianza. Uno de los primeros elementos que también se intenta subsanar en caso de mujeres que han sido víctimas de violencia es la autoestima. Es primordial para poder salir de un caso de agresión constante, ya que va a permitir adoptar la confianza suficiente para poder huir del agresor. Esa confianza que tienes en ti mismo o en ti misma, ayudar a la persona a que pueda sacar el valor interior, la templanza, la fortaleza, que son virtudes que nos dan esa fuerza para poder afrontar problemas y salir adelante. Entonces, muy importante es que si nosotros también podemos trabajar o acompañar a personas que son víctimas de violencia, pues les ayudemos a sacar la confianza que tienen en sí mismos. Así, la primera premisa es trabajar con la voluntad de las mujeres, libres de cualquier tipo de condicionamiento. El apoyo psicológico estará centrado en reforzar la confianza y la seguridad de la persona y también en educar en valores de igualdad. Obtención de autonomía y modificación de las relaciones distorsionadas con los hijos por la situación de violencia. El aislamiento. Como consecuencia de esta violencia, la mujer maltratada, poco a poco, se irá desplazando de sus círculos de amistades por miedo o temor a recibir nuevas agresiones. Es así como el agresor logra tomar posesión completa en este caso de la mujer, ¿no es cierto? No le da capacidad de autonomía,
la va aislando, va logrando que se aísle de su entorno más próximo de amistades, poco a poco de la familia, prohibiéndole que pueda visitar a sus padres, visitar a sus hermanos o siquiera comunicarse con las personas más próximas a su entorno. Llegan a tomar tal control o tal posesión de la otra persona, de la víctima, que logran revisarle los mensajes, el teléfono, lo, restringen las horas y con quiénes tienen que conversar, hacia quiénes tienen que dirigirse y qué cosas tienen que decir, ¿no es cierto? Falsa culpa. En algún momento la mujer puede sentirse culpable de haber producido en su compañero la situación de violencia que vive en su casa y en sí la conducta del agresor. Hay una culpabilidad porque eso también contribuye el perfil del agresor de hacer sentir a la persona agredida como si fuera el culpable o la culpable de haber desencadenado todas estas conductas de violencia contra la víctima. Así la víctima llegará a pensar, tras un proceso de interiorización de roles machistas y sexistas, que ella se merece el maltrato. Muy bien, es entonces como se puede evidenciar que la violencia traspasa las fronteras del hogar. El agresor intenta controlar las relaciones externas de estos con comportamientos como, por ejemplo, controlar lo que les mencionaba hace un rato, controlar las llamadas de teléfono, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, con quién hablas, con quién debes hablar y con quién no. Y de esa forma, poco a poco, ir encapsulando a la persona, absorbiéndola por completo, haciéndola como si fuera un objeto de su propiedad, el cual no quiere compartir o no quiere hacer que exteriorice, que salga y tenga contacto con otras personas. En conclusión, para este tema de violencia contra la mujer asume que debe ser controlada y maltratada en todo sentido, por lo que no diferencia lo sano de lo tóxico. Cuando una mujer se encuentra en una relación tóxica, cuando una persona dentro de una relación, llámese un enamoramiento, un noviazgo, un matrimonio o una convivencia, está traspasando los límites de una relación sana y empieza a ser ya una relación tóxica. Definitivamente es el hecho de que una persona no puede sentirse bien o estar a gusto con la persona que es su compañero sentimental o compañera sentimental, como siente como que si no es él mismo o ella misma, ¿no? Como que si hubiera algo que lo está reprimiendo, restringiendo y que tiene que cambiar para poder agradarle a la otra persona. Tenemos que identificar cuáles son los síntomas dentro de una relación que evidencie que es una relación tóxica sin llegar a la violencia. Puede haber, recordemos que puede haber violencia física, violencia psicológica, violencia verbal. Bien. ¿Cuándo tenemos que empezar a identificar cuándo es violencia verbal, violencia física, violencia psicológica? Y apenas empecemos a experimentar, o la persona empieza a experimentar alguna de estas características, inmediatamente cortar la relación hasta que la otra persona, el agresor, no reciba tratamiento. Si esa persona no quiere recibir tratamiento por un tema de seguridad de sí misma y de sus hijos, lo mejor es tomar una distancia hasta que la otra persona reciba, nuevamente digo, un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento médico que le pueda ayudar a llegar y a controlar la ira, la agresión, la impulsividad. No deben pensar, o sea, hay que sacarse de la cabeza que el maltrato es la única forma de interacción posible y de la cual la mujer en este caso es merecedora. O sea, la mujer no tiene por qué pensar, o también en algunos casos el varón, porque también se puede ejercer violencia física, verbal y psicológica, no solamente del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el varón. Bien, entonces evitar pensar que la persona es merecedora de esa conducta porque está haciendo las cosas mal. No es así. Nadie merece en absoluto ser maltratado por nadie. Consecuencias de maltrato familiar en niños. Tanto el hecho de que los niños sean testigos de la violencia como también el que además ellos puedan ser víctimas directas de ella
conlleva toda una serie de repercusiones negativas, tanto para el bienestar físico como también para psicológico, como para su posterior desarrollo emocional y social. Encontramos que hay una estrecha relación entre violencia de pareja y maltrato infantil, teniendo entre el 30 al 60% de asociación. Tiene dos formas de presentarse. Primero, siendo el victimario el mismo para la mujer y los hijos, que son las víctimas, y siendo la mujer victimaria de los hijos luego de ser maltratada. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, como lo que habíamos visto, que es un ciclo, es una cadena que se repite, una mujer que ha sido maltratada, violentada dentro del hogar por parte del esposo, consciente o inconscientemente, puede volcar esa ira, esa frustración, ese dolor que tiene dentro por el producto del maltrato en contra de los hijos. Bien, y en algunos casos se ha visto que hasta ha llegado a atentar contra la vida de sus propios hijos en venganza de del maltrato del cual ha sido víctima o es víctima por parte del esposo. Entonces, este tema de maltrato es una cadena, un círculo vicioso del cual nuevamente tenemos que cortarlo y ayudar a las personas a salir. Los niños con entorno de maltrato familiar somatizan esa violencia, es decir, ellos empiezan a presentar ciertos dolores que a pesar de recibir una atención médica inmediata, no pueden detectar a qué se deben esos dolores. A eso se le llama el hecho de que somatizar el maltrato familiar. Esa violencia se puede ver reflejada en dolores de cabeza, dolor de estómago, malestar en general, sin ningún tipo de explicación aparente. Esto se da debido a que el niño puede sentirse responsable de la seguridad de su madre y ahí que pueda adaptar su vida para protegerla. Y la presencia de quejas somáticas son una razón para poder volver a casa junto a sus madres. Pueden mostrar cierta distancia en su relación también exteriormente en el entorno social, por ejemplo, con sus compañeros de clase, lo que le va a impedir ayudar. ¿Bien? Esto, el niño muchas veces no sabe cómo exteriorizar sus emociones, sus frustraciones, y le impide ese no saber tener aún un buen manejo de su inteligencia emocional, ¿bien? Le impide el salir y pedir ayuda en casos de violencia. Esto está muy relacionado con el código del silencio, implícita o explícitamente formulados y que dicta que el abuso no puede ser revelado a personas externas a la familia. Una de las reacciones comunes es la vergüenza. ¿Por qué? Porque tienen que esconder la violencia, o sea, qué vergüenza que me están agrediendo. Es un sentimiento, primero un sentimiento de culpabilidad que lo acompaña a la persona, seguido de vergüenza para poder ocultar la violencia que ejercen contra esa persona. Por ello, difícilmente traen amigos a casa, raramente celebran y no discuten cuestiones familiares con los compañeros. Pueden también sentirse responsabilizados por prevenir o por tener que hacer algo para parar los conflictos violentos. Sin embargo, la capacidad que ellos tienen de hacer frente a la situación desencadena en ellos muchas veces sentimientos de culpa muy fuertes. Los niños se sienten muchas veces divididos por un sentimiento de lealtad entre proteger a la madre y el continuar respetando y teniendo respeto por la autoridad de su padre, que representa la autoridad de la familia. Los niños que son partícipes de la violencia en su niñez muestran pautas de comportamientos agresivos en espacios como por ejemplo el patio del colegio, dentro de las aulas o en ambientes en general. También se produce una pérdida de sentimiento de invulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Un sentimiento que constituye un componente de vital importancia para evitar que las personas se consuman y paralicen con el miedo a su propia vulnerabilidad. La toma de conciencia del niño de las circunstancias de violencia produce la destrucción de todas las bases de su seguridad y queda entonces con sentimientos de indefensión, miedo
o la preocupación sobre la posibilidad de que la experiencia traumática se pueda repetir. Es así como suelen presentar una menor competencia social y un menor rendimiento académico, un comportamiento violento hacia la madre y aprenden a interiorizar una serie de creencias y valores negativos sobre las relaciones con otros, especialmente sobre las relaciones familiares y sobre la legitimidad del uso de la violencia como método válido para la resolución de conflictos. Cuando tienen algún conflicto en el aula, en la escuela, la única manera como ellos van a saber responder o atender ese conflicto, pues va a ser a través de la violencia. Ahora bien, las consecuencias del maltrato familiar en varones. La violencia familiar contra los hombres puede adoptar muchas formas, entre ellas el maltrato emocional, sea sexual y físico, y las amenazas de abuso. Las relaciones abusivas siempre suponen un desequilibrio de poder y control. La persona que maltrata usa palabras y tiene comportamientos intimidantes e hirientes para controlar a su pareja. Es posible que no sea fácil reconocer la violencia familiar contra los hombres, pues la mayor parte de estos comportamientos son de tipo controlador. Sin embargo, los hombres suelen ser maltratados por la mujer de la siguiente forma. Te ofende, insulta o menosprecia, te impide ir al trabajo o a la escuela, te impide que veas a tus familiares o amigos, te pea, patea, empuja o cachetea, tiene actitudes celosas y posesivas o te acusa constantemente de ser infiel, intenta controlar cómo gastas el dinero, a dónde vas, cómo te vistes, y por último, te culpa de sus comportamientos violentos o te dice que te lo mereces. Los casos de varones violentados son mucho más alarmantes debido a la poca concientización que tiene la sociedad. Los estereotipos que la comunidad presenta definen que un varón no debe expresar sus emociones. Recuerden que en muchos casos hay hogares en los cuales te dicen compórtate como un hombre, los hombres no lloran, y frases totalmente denigrantes, como que si los varones no tuvieran sentimientos, afectos, no sintieran o no deberían estar en la capacidad de expresar sus emociones como el llanto, como la frustración, como el dolor, ¿no es cierto? Porque eso los puede hacer o convertir en vulnerables. Entonces, no pueden ser víctimas de abuso, ya que si lo fueran sería un factor de vergüenza que lo haría menos varonil. Por ese motivo, muchos hombres guardan silencio ante la violencia ejercida por la pareja. Williams y Fries en el 2005 encontraron que la tasa de insultos y violencia verbal de la mujer en Estados Unidos es más elevada que la del hombre. Del mismo modo, la violencia psicológica es la que más sufren los varones violentados, pues a través de humillaciones e insultos van mermando su autoestima, es decir, van aplastando su autoestima, menospreciándolos. Sufren de aislamiento de su familia, amistades y abandono de los pasatiempos. Sienten vergüenza y frustración al tratar de pedir ayuda y ser víctima de burlas. Tienen incapacidad de tomar decisiones asertivas respecto a sus relaciones interpersonales cercanas. Bien. Entonces, sí se presentan también los casos de violencia contra los varones. Ahora veamos cuáles son las consecuencias del maltrato familiar en ancianos. Muchas veces los ancianos también sufren de violencia familiar, es decir, aquellos hijos o familiares directos que se encuentran al cuidado de ancianos. Muchas veces puede ser que pierdan la paciencia, no quieran hacerse cargo de ellos, o distintas razones que puedan ser potenciadores o activadores de violencia contra los ancianos. En el caso de las familias que viven con los abuelos, ellos también pueden ser víctimas de maltrato familiar debido a que son una población vulnerable tanto como los niños. Se denomina edadismo a la idea de que la vejez es considerada improductiva, sin valor
y al contrario los consideran una carga para la sociedad y para la familia. Los malos tratos dentro del domicilio los producen con mayor frecuencia los hijos o hijas y en menor medida los esposos u otros familiares. Como forma de maltrato tenemos dos síndromes. El síndrome de la abuela esclava, que se trata de una enfermedad grave que afecta a mujeres mayores con exceso de responsabilidades directas en casa. Se caracteriza por el elevado grado de sufrimiento crónico que provoca con gran deterioro en la calidad de vida. También el síndrome de Diógenes. Se trata de una conducta de aislamiento comunicacional con ruptura de las relaciones sociales. También se da negligencia de las necesidades básicas, como por ejemplo higiene, ausencia de higiene, de alimentación, cuidados de salud o de vestido. Y también se da la reclusión domiciliaria, es decir, como que si los estuvieran secuestrando, los apartan y los recluyen dentro del hogar. Las personas mayores víctimas de maltrato físico presentan una buena salud física, pero tienen algún deterioro cognitivo o trastorno psicológico. En una situación de dependencia económica, la violencia puede ser mucho más grave. Y las personas de edad muy avanzada, especialmente si presentan deficiencias físicas y cognitivas, pueden ser víctimas de negligencia, puesto que su cuidado genera mucho estrés. Las personas con demencia y con conductas muy alteradas que viven con cuidadores familiares son más susceptibles de ser víctimas de maltrato físico. Ahora bien, las características que podemos encontrar son como trastornos psicológicos asociados a los malos tratos. También los podemos relacionar con ansiedad, depresión, baja autoestima y pueden producir disfunciones físicas en diversas áreas de la persona, así como también afectar al descanso. Pueden producir mareos, dolor de cabeza, trastornos de la alimentación y también pueden producir disfunciones psíquicas, como por ejemplo angustia, irritabilidad, reducción de la capacidad de memoria, aislamiento social, así como tentativas autodestructivas, llegando incluso al suicidio. Las consecuencias del maltrato familiar en la sociedad. La familia es considerada como el primer agente socializador del niño y el más determinante a la hora de la insaturación de modelos apropiados de funcionamiento social. Las relaciones familiares, especialmente los estilos de crianza y la relación entre los padres, influyen sobre la capacidad del niño para la autorregulación de sus conductas y emociones sobre el significado que va a atribuirles las relaciones interpersonales. Bien, así como ya se mencionó anteriormente, una consecuencia de la violencia familiar en la sociedad es el elemento reproductor. Esta posee donde se repite de manera recurrente aquello aprendido en la infancia al presenciar la violencia. Otra consecuencia también es perpetuar la violencia de género. Bien, también el incremento de enfermedades mentales en la población. Tanto las víctimas de violencia como los victimarios poseerán secuelas en las experiencias sufridas, bajas en la eficiencia laboral y por lo tanto en la economía del país. Vemos que el tema de violencia no solamente tiene un impacto en la sociedad en un ámbito tan, entre comillas, pequeño como es el hogar o la familia, sino que también tiene un impacto a nivel más extenso, más abierto. Muy bien, mis queridos amigos, como siempre es una alegría poderme dirigir a ustedes. Espero que esta clase también haya servido mucho para poder aclarar ciertas dudas y nos vemos en nuestra siguiente y última clase.